Mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Amén. La Biblia es la semilla más poderosa que hay. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en esta increíble celebración para aquellos jóvenes, señoritas, hombres y mujeres que hoy alcanzaron un sitial más alto en la educación. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran a través de este programa de televisión, a través de este programa de radio, las diferentes plataformas digitales, Lluvia Roosevelt y principalmente Lluvia Sede. Un aplauso si es la primera vez que estás con nosotros, o la segunda o tercera. Probablemente viniste por primera vez para apoyar y felicitar a estos genios que tenemos hoy en el púlpito. Bendigo también a la mesa de profesionales. Gracias por estar con nosotros en las tres celebraciones, y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy están obteniendo un título académico. La Biblia nos plantea que hay diferentes sabidurías. Cuando uno analiza la psicología moderna, ellos proponen la múltiple inteligencia. Y hasta ahora han hablado de 15 o 16 inteligencias. Pero la Biblia por lo menos reconoce dos tipos de sabiduría. Una que le vamos a llamar de un bajo nivel, y la otra sabiduría de un alto nivel. Para hablar de esa sabiduría de bajo nivel, humana, viene a mi mente lo que hizo Alfredo Nobel. Alfredo Nobel, si no me equivoco, murió en 1896. 4 años después, en 1900, la Fundación Alfredo Nobel decidió premiar, reconocer, distinguir a aquellas personas que estaban sumando al desarrollo humano, aquellos que estaban buscando el bienestar de los seres humanos, en 6 disciplinas: química, física, medicina, literatura y leyes económicas o ciencia económica. Pero también otorgar el premio de la paz a aquellas personas que estaban procurando, defendiendo a la raza humana. 6 disciplinas que han sido reconocidas un año después, desde el año de 1991, 120 años después. Eso quiere decir hace 2 años, en este año 2021, se habían entregado 975 medallas, porque no solo se entregan medallas, se entrega un diploma, una medalla y muchísimo dinero. Es decir, que las personas que ganan el premio Nobel se hacen ricas. ¿Cómo surgen los premios Nobel? Porque este genio sueco, Alfredo Nobel, ¿saben ustedes que patentizó más de 300 servicios? Era un genio. Pero algunos apuntan que tuvo un cargo de conciencia en sus últimos días de vida, porque él fue el promotor de la dinamita. Al principio, para el bien de la humanidad, volarse montañas y construir carreteras, entre otros usos. Pero la guerra vino a darle una connotación difícil, aunque la Primera Guerra Mundial fue hasta el año 1914, 15, 16, 17. Sin embargo, ya se había utilizado para cosas dañinas para la humanidad. Así que la fortuna de este hombre que había patentizado muchos productos, era un ingeniero, era un químico, era un empresario, era un hombre que generaba mucho. A propósito, quiero decirles, hablando de un ingeniero, hablando de un químico, uno de los graduandos en estas promociones, que está en Lluvia Roosevelt, hijo de la hermana Aide, si puede levantar su mano por favor, Axel Ábalos, acaba de terminar un magíster, sacó una maestría y le dieron el reconocimiento de magna cum laude. Así que aplaudimos a uno de nuestros jóvenes, hijo de esta profesional que está en Lluvia Roosevelt, le aplaudimos hasta allá. Bien, pero esta inteligencia de Alfredo Nobel,
que en un principio fue utilizada, la dinamita, para bien, alguien la ha utilizado para mal. Y por eso me hace a mí recordar lo que dice Santiago, y quiero que lo miren conmigo. En el capítulo número 3, la Escritura nos enseña, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es un genio? ¿Quién es un intelectual? ¿Quién es un académico entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, aquí la Biblia hace una distinción, una clasificación. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esa es la otra sabiduría. Pero esta primera sabiduría, la que le vamos a llamar una sabiduría de nivel bajo, dice la Escritura, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la segunda sabiduría, que debería ser la primera, pero la sabiduría que es de lo alto, por eso le llamamos sabiduría de alto nivel, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué curioso que estos premios Nobel se dé un premio de la paz. Y aquí la Biblia está hablando que la sabiduría de lo alto promueve la paz, es decir, el desarrollo humano, la bendición humana. A propósito, las personas que realmente abrazan el evangelio, no una religión, y toman como libro base la Biblia, salen de la ignorancia. Todo lo contrario, lo que la gente que desconoce, por no llamarles los ignorantes del evangelio, nos acusan de cabeza hueca, de que no pensamos, de que no somos profundos. Están equivocados. Grandes genios en la historia cristiana en estos últimos 2000 años han sido precisamente hombres de fe, mujeres que tuvieron una Biblia. No lo dije en la primera celebración, pero hoy está viniendo a mi mente. Este año conocí a un pastor salvadoreño en los Estados Unidos con una iglesia floreciente, y nos hicimos amigos y él me contó su historia. Y su historia narra que cuando él era joven comenzó a enamorar a una señorita en la iglesia, y esta señorita era un poco tímida, así que le correspondía con notas, le escribía notas y le entregaba los papelitos. No estaban las redes sociales como ahora. Hoy hubiéramos dicho un WhatsAppazo, un Messenger, un like. Pero esta joven también le escribía unas notitas de cariño correspondiendo a la actitud de este caballero. Un día esta señorita lo confronta y le dice: mira, yo miro que tú te acercas a enamorarme, pero nunca respondes mis notas. Y él con mucha vergüenza dijo: no sé leer y no sé escribir. Nunca me lo hubiera imaginado. Una iglesia floreciente. Y lo vi ahora leer la Biblia antes de presentarme y darme el púlpito ahí en la iglesia donde estábamos. Él habló con buena dicción, muy letrado. Yo le dije: hermano, no se nota que usted no tuvo escuela. Yo aprendí a leer y a escribir con la Biblia. ¿Sabe qué fue lo que me gustó de lo que acabo de decir? Que la mesa de profesionales que va 2, 3 pasos adelante que nosotros, esta gente que está aquí, fueron los primeros que aplaudieron. Y eso es bueno, porque de eso es lo que yo quiero reflexionar ahora. La primera sabiduría, que le vamos a llamar sabiduría de bajo nivel, la sabiduría humana, y quiero proponerles que esta sabiduría de bajo nivel, sabiduría humana, quiero proponerles 3 reflexiones. ¿Cuál es la primera reflexión que les propongo? Aprovecha lo bueno de la sabiduría terrenal. Algo bueno le tenemos que sacar a las ciencias de esta humanidad. De hecho, esta iglesia fomenta, reconoce, aplaude. Por eso tenemos esta celebración. Y hoy estamos distinguiendo a estos hermanos que están en la primera fila, porque están a nivel de universidad. Por eso los sentamos en la primera fila, para que los de segunda y tercera fila un día sueñen: voy a estar en la primera fila, porque ahí están los profesionales.
Creemos en esto. Por lo tanto, quiero proponerles que reconozcamos que debemos aprovechar la herencia genética, por ejemplo. No todo el mundo tiene la oportunidad de crecer, principalmente aquí en Guatemala, donde somos, tristemente, amo esta nación, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Somos el país más analfabeta del área. Hace unos 5 o 6 años ganamos Haití. Yo crecí oyendo el país más analfabeto es Haití y en segundo lugar Guatemala, pero tristemente esto sucede principalmente en el interior del país. Pero digo que a veces algunos tenemos la oportunidad de crecer no en una cuna de oro, pero sí en una cuna académica donde papá y mamá tenían el valor de la educación y por eso hemos sido nosotros beneficiados al tener la oportunidad de estudiar. Pero debemos leer, debemos estudiar, debemos aprovechar nuestro entorno. Yo creo que esta sabiduría de bajo nivel debemos aprovecharla. En Daniel capítulo 1 versículo 4 se nos narra la historia de un joven, de 4 jóvenes judíos, hoy fuera de su país, fueron llevados presos, fueron llevados cautivos al gran imperio babilónico con Nabucodonosor. Y allá los procesaron por 3 años en lo más alto. Imagínense la exigencia educativa. Es más, el examen final lo tenían que pasar con Nabucodonosor. Uno le tiembla a la terna examinadora. En aquellos días la terna examinadora era uno, el rey. Pero dice el verso 4, estos muchachos, estos 4 jóvenes, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, diga el que está a su lado, ya comenzaron a hablar de ti. Enseñados en toda sabiduría. Ya desde aquí la Biblia está clasificando las sabidurías. Instruidos, dice otra versión, bien entrenados, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en donde, en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Tan importante es saber varios idiomas. Es más, cuando nosotros nos graduamos con mi esposa, no nos exigían en la universidad, ni en la licenciatura, ni en el magíster, saber un segundo idioma, inglés. Ahora las universidades a los jóvenes les piden. Tenemos un joven brillante en la iglesia trabajando a tiempo completo. Él se llama Juan Carlos Varillas, es un diseñador gráfico. Y bueno, ya había cerrado la carrera, pero le faltaba un curso. Y hace 8 días me dijo con tanta alegría: pastor, ya gané el inglés, ahora ya me voy a poder graduar. Así que el otro año seguramente lo vamos a tener aquí. Lo aplaudo porque necesitamos aprender más idiomas. 3 reflexiones sobre la sabiduría humana, terrenal, animal. La primera es aprovecharla. La segunda, quiero proponerles que evitemos las motivaciones de esta sabiduría. De hecho, por eso la Biblia le llama animal. Y por último, diabólica. Mire que viene de menos a más, de menos grueso, de menos dañina a lo más terrible. Le comienza a hablar Santiago a esta sabiduría terrenal, luego la lleva a nivel de animal y la termina diciendo diabólica. ¿Por qué esta sabiduría terrenal termina siendo diabólica? ¿Saben por qué? Porque las motivaciones del corazón puede hacer de un instrumento como la educación algo malvado para la destrucción del hombre. Al inicio la dinamita era para ayudarnos y terminó en la destrucción de muchos seres humanos. No importa qué ciencia tengamos, si la hacemos diabólica porque nuestras motivaciones son egoístas, envidiosas y celosas, terminaremos rompiendo el matrimonio, rompiendo a los hijos, rompiendo a los padres y trayendo división a todo el mundo. Dios no quiera eso. Así dice el verso 15, última línea de Santiago 3, terrenal, animal y diabólica, entiéndase, egoísta y orgullosa. El verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis, no nos llenéis de orgullo, ni mintáis contra la verdad. También Pablo, que era un filósofo, un letrado, se convierte a Jesús y comienza a utilizar todo su conocimiento, ahora no para perseguir cristianos, ni matarlos, ni arrastrarlos, como lo hacía,
sino ahora comienza a predicar el evangelio de la salvación. Pero él escribió 1 Corintios capítulo 8, el verso 1, segunda línea, dice: el conocimiento, y vaya quien lo decía, envanece, pero el amor edifica. Él era un filósofo, era un teólogo, fue educado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Y entonces él entendía que cuando Dios no está en el corazón del ser humano, o aun cuando esté en la vida pero no esté sentado en el trono, nos llamemos cristianos, pero en el trono sigue nuestro yo y no es Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo sabía muy bien que el conocimiento llenaba de vanidad y de orgullo. Lo voy a leer en otra versión. La Dios habla hoy dice: es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Otra versión lo dice de esta manera: sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Así que hay una tensión entre la razón y corazón. No dije emoción, sino amor. Corazón es sinónimo de amor. Hay una tensión que yo quiero invitarles a que mantengamos ese equilibrio, a que nuestras motivaciones sean para ayudar a otro y no solo beneficiarnos a nosotros mismos. Que pensemos en la nación, que pensemos en el mundo, porque eso es lo que quiere Dios. La tercera reflexión que podríamos hacer de esta sabiduría de bajo nivel, terrenal, animal o diabólica, es que nos liberemos de sus consecuencias. ¿Saben ustedes qué sucede cuando alguien se deja atrapar en su ciencia, que es algo terrenal, que es bueno, que hoy estamos aplaudiéndoles las diferentes profesiones? Por eso ustedes miran togas de diferentes colores y también exactamente colores que los distinguen, porque cada color tiene una profesión o vocación distinta. Por ejemplo, los que están de Corinto, ellos, el pastor Juan Miguel y pastora Dairin, tienen ese color porque representa la teología acá con Rema, la escuela Rema. A propósito, hermana Dairin, levante su mano, hermana Dairin, sacó el segundo lugar en la promoción. La primera también fue otra pastora, pero usted fue distinguida. Ya tenemos una medalla para usted. Bien, qué alegre. Pero tenemos que librarnos de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque destruye y trae muerte. Dice Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es terrenal, es animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, es decir, problemas y toda obra perversa. A veces los teólogos, Pablo era un teólogo, pero él pudo experimentar los dos lados: la teología, el conocimiento, la ciencia, y luego el amor de Cristo que lo cambió. Pero fíjense ustedes qué interesante. Pablo escribe: somos ministros competentes, no de la letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata cuando no es abrazada por el amor. La letra mata cuando no tenemos la motivación del amor. Ayer regresamos de México, de estar predicando de México, y yo puse una expresión: México para Cristo, y luego quise interpretar, aterrizar ese concepto abstracto de México para Cristo, y escribí: nuestro trabajo consiste en no llenar el templo, sino poblar el cielo. Entonces alguien en mi página de Facebook, no en mi cuenta personal, sino en mi página de Facebook, me criticó, y está bien, él tiene derecho, y escribió: ¿en dónde dice la Biblia que vamos a poblar el cielo? Yo sabía que tenía que ser un teólogo o un pastor por lo menos. Entonces me di cuenta: ¿y por qué me está siguiendo? Porque es mi amigo. Y no era la cuenta personal, que ahí sí uno acepta a los amigos. Alguien le manda una invitación y uno lo acepta como amigo. Pero esta era la página, y en la página no está lo de amigos, solo de seguidores. Y este seguidor mío, este que me sigue para criticarme, vi entonces quién era. Y porque yo le contesté: ¿en dónde dice la Biblia que no vamos a poblar el cielo? Con sus mismos argumentos. Pero no me dejó hacerlo, porque como yo estaba en una página, no pude escribirle. Bueno, entonces yo le pedí al Señor: Señor, ¿tú te lo encargas o me lo encargo yo? Entonces ya estaba cayendo yo en la sabiduría diabólica, de pleito, de división.
Entonces me puse a pensar, ¿y sabe por qué me tomo estos minutos? Me puse a pensar todos aquellos que nos critican por la Navidad. Se las llevan de profundos, de conocedores más que nosotros. En esta iglesia tenemos gente muy profunda. Nuestros pastores, el pastor Esvin, que es ingeniero acá, también es un egresado de la licenciatura de teología. Pastor Guido también terminó sus estudios teológicos. El pastor Galdino, el hombre también es un maestro. Yo lo reconozco como maestro. Tiene una cultura general bárbara. Y aquí lo están aplaudiendo porque reconocemos su sabiduría, su conocimiento. O sea que nosotros celebramos la Navidad no porque nunca hemos leído historia. Esta gente con alas de que tienen mucho conocimiento y son profundos, la mayoría de ellos son súper alegóricos a interpretar la Biblia. Son súper creativos, pero no son bíblicos. Un día dicen una cosa, luego viene su discípulo que sueña otra cosa, utilizan el método alegórico en la Biblia y se la llevan de grandes intelectuales. Pero ¿saben por qué me estoy tomando este minuto? Porque ustedes entraron y vieron nuestro lobby navideño. Hay árboles, hay nieve y no neva en Guatemala. Pero es el tema. Nosotros no estamos celebrando un árbol, caray. Tampoco la nieve, tampoco los regalos. Pero no celebramos la Navidad. Pero si alguien nos da un regalo, no creo que usted dice: no, yo no creo en Navidad, llévese esa caja del diablo fuera de mi vista. Nosotros nos convertimos en el 78 y en la década de los 80 surgió este movimiento de atacar la Navidad a través de la radio. Pero saben, porque esto fue en el 80, han pasado más de 30 años. ¿Sabe qué pasó con los hijos de esos predicadores y de esos teólogos? Se amargaron, porque el 24 de diciembre apagaban las luces y todos a dormirse. Fueron brillantes comunicadores de la palabra, pensadores profundos en el púlpito, pero una vida desastrosa en su familia. Por eso nosotros celebramos la Navidad, porque lo que celebramos es que Jesucristo vino o no vino a este mundo. Y mientras no nos propongan otra fecha, solo critican y no proponen. Qué fácil criticar, caray. Pero que propongan, que nos propongan cuándo nació Jesucristo. Y ahí le sembramos el arbolito de Navidad. El punto es que critican y le hacen más daño por su conocimiento. Pero bueno, no venimos a hablar de la Navidad, que de todos modos no podemos dejar de hablar de Jesucristo. Estamos celebrando esto porque Jesucristo es la fuente de la sabiduría, la fuente del amor, la fuente de la inteligencia. Y por eso debo aterrizar en la segunda sabiduría, la sabiduría de alto nivel. La sabiduría de alto nivel lo que hace es abraza la sabiduría de bajo nivel y no deja que termine siendo diabólica. La sabiduría de alto nivel, del principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando traemos a Dios, hace que estos profesionales, y miro algunos con medalla, ingenieros, abogados, en fin, las diferentes carreras, hace que la carrera sea dominada por la sabiduría de Dios y no usada para dañar a otro ser humano. Eso hace la sabiduría de alto nivel. En Daniel capítulo 1, desde el versículo 4 al 20, usted anótelo por ahí y por favor léalo en su casa. Es un capitulazo. Cuando yo de joven leí ese capítulo, me enamoré de él. De hecho, en la primera celebración, un joven que sacó una maestría, ahora tienen unos títulos tan rebombantes. Me dijo como, parecía el himno nacional cuando me dijo de qué se había graduado. Larguísimo. Bueno, yo le dije: que Dios te bendiga, hermano. Yo le dije: hermano, pero perfil bajo, humilde. No solo sacó un magíster, sino también le dieron un reconocimiento, una medalla. Y nosotros le dimos otra medalla. O sea que el tipo iba así con las dos medallas. Así mantenete. No ver a la gente de reojo. Y él me dijo: pastor, toda mi vida mi inspiración fue Daniel. Y eso me gustó, porque eso me sucedió a mí en mi adolescencia. Leí el libro de Daniel y yo le decía: Señor, ayúdame en los exámenes. Y escuché a Dios, de verdad, escuché a Dios un día que me dijo: si no estudiaste, no tengo forma de apoyarte, me dijo. No estudia la gente, pues Señor, ayúdame. Y los que son católicos se persignan: ayúdame. Pero si no estudiaste, hermano, ni aunque te persines. Y si sos evangélico, ni porque ores y en el nombre de Jesús. Ahí no te va a servir el nombre de Jesús. El nombre de Jesús te va a servir para decir: en el nombre de Jesús, fuera el sueño. En el nombre de Jesús, fuera lo oragán que soy. En el nombre de Jesús, fuera la capiuza. Ahí funciona el nombre de Jesús.
Yo sabía que se iban a acabar los amenes. Ustedes por lo menos apóyenme, porque ustedes sí se graduaron bien, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que debo decirles? Que Dios va a respaldar al diligente, al esforzado, al que se desveló, al que aprovechó la oportunidad. Esta sabiduría del capítulo 1 de Daniel hasta el versículo 20 tiene algunas características. La primera característica, los animo a que desarrollen la sabiduría divina con el estudio de la palabra, pero orando, acercándose a Dios. Una vez más, en Daniel capítulo 1, versículo 8, 12, 15 y 17, vemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Fue íntegro, buscó la rectitud. Hoy hay tantas corrientes humanas y de verdad son unos picos de oro, o sea, son muy habilidosos, son elocuentes. Y con esa elocuencia bombardean nuestra mente, la de usted, la mía y la de nuestros hijos. Son muy intelectuales, pero termina su intelectualismo terminando en una sabiduría diabólica, porque argumentan de tal manera donde dicen, es cierto, yo soy el que decido qué sexo tengo, si soy hombre, si soy mujer, si soy queer, si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Usan la genialidad de su cerebro, pero para dañar la imagen de Dios. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Usan todo su argumento para hablarnos que hubo un Big Bang. Y estalló el universo y las partículas, y después de millones de años vino el hombre. Caminábamos agachados, teníamos mucho pelo en todo el cuerpo y éramos monos. Entonces ese intelectualismo termina siendo diabólico porque sacan a Dios de la ecuación. Según la Biblia, la sabiduría proviene de Dios. Y ese es el segundo elemento de esta linda sabiduría divina. Reconoce que la sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Muchos de nosotros aprendimos en Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos se lo saben de memoria? El principio de la sabiduría es ir a estudiar a la universidad. No digo nombres porque aquí van a ver, va a salir la sabiduría diabólica y se van a pelear. ¿Saben? Jesús es la sabiduría. Cada vez que tú encuentres el término sabiduría en Proverbios, sustitúyelo por Jesús. Él es la sabiduría. Abrázalo y Él te abrazará. Él es la sabiduría. Dice Daniel 1:17, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, porque Dios le dio esa sabiduría. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, de toda esa ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Asegurémonos, yo quiero asegurarme de que hoy nosotros vamos a tener las motivaciones correctas. Esto creo yo que la mayoría de catedráticos no fue decisivo cuando uno estudió, en decirnos, miren muchachos, miren jovencitas, qué bueno que van a ser ingenieros, que van a ser arquitectos, que van a ser sociólogos, que van a ser políticos, etcétera, o teólogos, pero utilícenlo para el bien de la humanidad. No nos insistieron en que estudiáramos ingeniería no solo para tener dinero, no nos insistieron en que íbamos a dar fuente de trabajo a los demás. Nadie sembró esa semilla. El único que siembra esa semilla es Dios a través de la Biblia, que quiere usar nuestro conocimiento para el bien de los demás. Es una visión amorosa que restaura, que sana, que bendice. Por eso insisto, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sigo leyendo en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien de todos, para que procuremos el bien de los demás. Y dice el versículo 1 de 1 Corintios 8 en la segunda línea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad,
pero el conocimiento dije que hincha de orgullo. Concluyo mencionándole estos personajes. Pensemos, por ejemplo, en José. Fue un genio, porque tenía la sabiduría divina. Era un intelectual, llegó de joven a la potencia número 1 de ese entonces, Egipto, Alejandría. Pero sobrepasaba a sus colegas porque él tenía la sabiduría de Dios y el temor de Dios en su corazón. Preservó un pueblo, fue influyente con Faraón. Ahora les pongo la imagen de Daniel. Esta foto de Daniel nos hace recordar que la sabiduría que Dios le dio 10 veces más que a sus compañeros, lo que lo caracterizó fue la sabiduría divina. Y saben, se mantuvo en 4 imperios: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Yo oro por ustedes, que lo que los va a diferenciar de sus colegas es la sabiduría de Dios. Quiere decir que van a hacer las cosas correctas por motivaciones correctas. Entonces Dios sopla su bendición y nos promueve a altos cargos. O Moisés también tuvo la sabiduría de lo alto. Él también fue príncipe de Egipto, estudió en Alejandría, pero él tenía la sabiduría de Dios. Influyó en todo ese mundo y en Faraón, por supuesto. Pablo, el filósofo Pablo, hoy agarró todo su conocimiento, que antes era diabólico, aunque era de la Biblia, pero como tenía malas motivaciones, mataba a los cristianos, firmaba para matar a los cristianos. Hoy precisamente en Hechos 26 que leí en la versión 1909, y él dice que se sobrecogía, se ponía enojado. Era sabiduría diabólica. Pero luego toda esa sabiduría ahora se hizo sabiduría divina y escribió muchísimo del Nuevo Testamento. Entre Pablo y Lucas, el doctor Lucas y el filósofo Pablo pusieron su vocación al servicio del evangelio, y en vez de terminar siendo una sabiduría animal, terminó siendo una sabiduría divina. ¿Cómo no nos ha bendecido Pablo con su literatura? ¿Cuánto nos ha bendecido el doctor Lucas? Así que ese mito de que los evangélicos somos ignorantes es una mentira. No es cierto. Les pongo la imagen del doctor Lucas, el evangelista. ¿Y saben por qué quise terminar con el doctor Lucas? Porque aquí en Guatemala, no sé si en todas las universidades, me faltó buscar ese dato, pero aquí los médicos, cuando se gradúan, hacen un juramento, hacen una promesa. Y me llamó tanto ese interés, porque yo creo que todas las facultades deberían hacernos prometer que nuestra educación, intelecto, lo íbamos a usar para el bien de nuestra profesión. Y si no, lo vamos hoy a hacer, espiritualmente lo vamos a hacer hoy. Quiero sacarles un compromiso, así como a los médicos se les saca este compromiso. Se llama el juramento hipocrático. Es un juramento público que pueden pronunciar los que se gradúan en medicina ante los otros médicos y ante la comunidad. Su contenido es de carácter ético. Ya no es el conocimiento, es lo ético, lo moral, lo espiritual, lo divino, para orientar la práctica de su oficio. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, ellos dicen: prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. Lo hacen, pero ¿cuántos médicos nos estafan? Tiene apendicitis, mentira, querían dinero. ¿Cuántos abogados nos estafan? Usan la ley a su favor para enriquecerse. No estoy hablando mal de la ciencia jurídica, estoy hablando mal del corazón de los abogados, porque el conocimiento terrenal termina siendo diabólico, porque roban, porque estafan. Así la ciencia política y así todas las ciencias. Hoy estamos nosotros para hacer un juramento, una promesa delante de Dios y decirle: Señor, todo este conocimiento, 3, 5, 10 de toda mi vida, hoy lo rindo a tus pies. No será un conocimiento diabólico para dañar a nadie y empobrecer a nadie y robar a nadie. Este conocimiento es para hacer una mejor Guatemala, un mejor mundo. Señor, gracias. Gracias porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú viniste por primera vez o me miras por televisión por primera vez,
radio, me escuchas, quiero invitarte, tú que eres intelectual, tú que tienes primer grado de primaria, que sabes leer y escribir, o tú que tienes doctorados. Necesitamos a Jesús, la verdadera sabiduría en nuestro corazón. Quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, que recibas la sabiduría en tu vida, que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres hacer esta oración? Solo cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, perdona mis pecados. He usado la inteligencia, mi cuerpo, mi voluntad para hacer lo malo, para salirme del centro de tu voluntad. Te pido perdón. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero también reconozco que moriste en la cruz por mis errores, por mis pecados. Entra en mi vida, lávame con tu sangre. Por fe, creo que me perdonas. Por fe, creo que moriste por mí. Gracias, Jesús. Amén. Si este programa fue de bendición a tu vida y formas parte de la familia Lluvias de Gracia, te invitamos a que seas generoso siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla o que lo hagas en tu iglesia local. Dios te bendiga.